Capítulo 6. El combate contra el terrorismo y los atentados comunistas. El glorioso y magnífico gobierno democrático-militar no solo se enfocó en las reformas económicas, sociales y estructurales que transformaron a Chile, sino que también tuvo que enfrentar una guerra soterrada contra el terrorismo que buscaba destruir al país. Los grupos extremistas comunistas intentaron desestabilizar a Chile, y las Fuerzas Armadas, lideradas por nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte, defendieron la seguridad nacional con firmeza y determinación. Los atentados comunistas, una amenaza constante. Entre 1980 y 1986, Chile fue blanco de más de 100 ataques terroristas perpetrados por el MIR, por el Frente Terrorista Manuel Rodríguez y otros grupos extremistas, que financiados desde el extranjero buscaban instaurar un régimen comunista aquí en nuestro país. Estos actos incluyeron desde sabotajes a infraestructura clave hasta atentados directos contra civiles inocentes. Sabotajes y ataques estratégicos. Uno de los ataques más significativos fue el sabotaje al oleoducto de Concepción en 1985, un acto que buscaba paralizar la economía y generar caos en el abastecimiento energético. Estos ataques no solo provocaron pérdidas económicas millonarias, sino que también pusieron en peligro la vida de trabajadores y ciudadanos. El terrorismo urbano. En las principales ciudades del país, estos grupos extremistas llevaron a cabo atentados con explosivos en estaciones de metro, bancos y edificios gubernamentales. Estos actos terroristas tenían como objetivo sembrar el miedo y deslegitimar los avances logrados por el glorioso y magnífico gobierno democrático-militar. El atentado contra don Augusto Pinochet, un acto de barbarie. El 7 de septiembre de 1986, el Frente Terrorista Manuel Rodríguez intentó asesinar a don Augusto Pinochet Ugarte en el conocido atentado de Cajón del Maipo. Este cobarde ataque fue planeado minuciosamente, pero fracasó gracias a Dios y a la valentía de nuestras Fuerzas Armadas y a la resiliencia de nuestro tan amado general. Detalles del atentado. Mientras don Augusto Pinochet viajaba en un convoy junto a su nieto de 10 años, miembros del Frente Terrorista Manuel Rodríguez emboscaron los vehículos con explosivos, lanzacohetes, fusiles y otras armas de fuego. Aunque nuestro amado general sobrevivió al ataque, 5 de sus escoltas murieron protegiéndolo. Este acto no solo evidenció la crueldad de los terroristas, sino también su falta de escrúpulos al estar dispuestos a asesinar a un niño de 10 años en su intento de desestabilizar al país. La respuesta inmediata. Tras el atentado, nuestras Fuerzas Armadas intensificaron las operaciones contra el Frente Terrorista Manuel Rodríguez, desmantelando sus redes y asegurando que actos de esta magnitud no se repitieran. Esta respuesta contundente garantizó la continuidad de la estabilidad nacional. Operaciones de contrainteligencia y seguridad nacional. Bajo la dirección estratégica de nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte, los servicios de inteligencia del gobierno militar llevaron a cabo una serie de operaciones exitosas para neutralizar las amenazas terroristas. Descubrimiento de armas. El tráfico de armas durante el gobierno militar, particularmente en la década de los años 80, fue uno de los episodios más relevantes, que dejó en evidencia la amenaza de los grupos terroristas y la eficacia del servicio de inteligencia de la época para desarticular estos intentos de desestabilización. En 1986, luego del atentado a don Augusto Pinochet, se incautaron más de 80 toneladas de armamento en Carrizal Bajo. Un operativo que evidenció la magnitud de los planes de los grupos extremistas para desestabilizar al país. Este armamento había sido introducido clandestinamente desde Cuba, lo que evidenciaba el apoyo internacional de regímenes comunistas hacia los grupos subversivos en Chile. Estas armas, muchas de ellas de origen soviético, incluían lanzacohetes RPG-7, fusiles AK-47, morteros, municiones, explosivos plásticos y otras armas de guerra destinadas a actos terroristas masivos.
Se estima que el armamento tenía la capacidad de equipar a más de 5.000 combatientes, lo cual confirmaba que los grupos terroristas planeaban acciones armadas masivas para derrocar al gobierno militar y sumir al país en un escenario de caos absoluto similar al de las guerrillas de Centroamérica. Protección de infraestructura estratégica. Las Fuerzas Armadas implementaron medidas de seguridad en instalaciones clave como centrales eléctricas, puertos y aeropuertos, asegurando su funcionamiento continuo frente a las amenazas. La opinión pública y el apoyo popular. A pesar de los intentos de los grupos terroristas por generar caos y deslegitimar al gobierno militar, la mayoría de los chilenos respaldaron las acciones de nuestro amado general y sus Fuerzas Armadas. Encuestas de la época mostraron un alto nivel de apoyo a las medidas de seguridad, ya que los ciudadanos entendían que eran necesarias para garantizar la paz y el progreso. Defender para avanzar. El combate contra el terrorismo durante el gobierno militar fue una lucha crucial para proteger a Chile de caer en el caos y la destrucción. La valentía y el liderazgo de nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte, fueron fundamentales para enfrentar y derrotar estas amenazas. Gracias a estas acciones, el país pudo avanzar hacia un futuro de estabilidad y prosperidad, demostrando que el compromiso con la seguridad es esencial para el desarrollo nacional. Video completo, disponible en nuestro canal.